Bienvenidos a su canal Crónicas del Excusado, Historias y Relatos. Aquí en compañía de un muy pequeñito gato Peletas, que hace ratos que no lo saco por ahí. Para los nuevos que no lo conocen, este es Gato Peletas. No se confundan por lo pequeño, es babo. Bueno, hoy sería la primera serie de videos con base a los recuerdos de reencarnaciones y vidas pasadas que yo alcanzo a tener en mi mente. Este primer video que da inicio a esta nueva saga o nueva etapa del canal, así como estaban las memorias celular, que eran todos los recuerdos de Azaela, aquí serán recuerdos celulares. Y son los diferentes personajes que he habitado durante tantas reencarnaciones a través de miles de generaciones y miles de años en la realidad 3D. En el video anterior de estos recuerdos, que era como el preámbulo, el inicio, estaba haciendo la explicación de cómo fue esa transición y cómo fue que Azaela termina con un alma y empieza el ciclo reencarnacional, y dejé algunos puntos en el aire que iré contando, que a diferencia de las memorias celular, que tenía una secuencia, aquí no va a haber una secuencia. Aquí será según el recuerdo, según el contexto y según el tema que voy a tratar. En este caso hoy voy a tratar sobre los fanatismos. Entonces voy a evocar algunos recuerdos de reencarnaciones que están, digamos, ligadas con el tema del fanatismo, para dar una moraleja. Si quieren profundizar sobre el tema, pueden investigarlo, daré algunos nombres o datos. Para mí es un poco complejo dar años, trataré de dar algunas fechas. Nombres a veces me llegan, otras veces no me llegan, pero me enfoco más en el contexto y sobre todo en la lección y en el ciclo que cierro con ello. Entonces, así como memorias celular, memorias en plural, celular en singular, evocaba un solo ser, en este caso Azaela, durante miles de millones de años, y aún así hay un vacío de 6.000 millones de años que no he querido contar qué pasó ahí. Eso me lo reservo para algún momento que lo vaya a decir acá, pero en este caso, recuerdo celulares habla de un recuerdo constante, que es las reencarnaciones, pero celulares porque son diferentes personajes, porque uno habita diferentes cuerpos cada vez que reencarna. Así es como hicieron y diseñaron el atapamiento álmico, y de esa manera optimizar el recurso y drenar el mayor número de vidas y de cantidad de energía a un alma en particular o a todo un conjunto de almas. A medida que ellos mismos, en los reseteos que les tocaba hacer, lograron entender al final que la máquina que ellos usaban estaba saboteada, se dieron cuenta de que ya no había reversa en el proceso que se estaba dando, y que lo que les tocaba era ganar tiempo y sobre todo sabotear y boicotear lo que más pudieran el despertar, porque saben que es un hecho inevitable. Pero me voy a centrar en esto como para dar moralejas, y por eso que este tema de ahora es fanatismo. Entonces esta sería recuerdos celulares 1, el tema fanatismo, y hablaré de algunos recuerdos de reencarnaciones que están ligados con ello. Eso es lo primero, para que lo tengamos claro. Me perdonarán si de pronto hay algunas incongruencias, o quizás no sigo la narrativa oficial de la historia oficial, pero me acomodo y me apoyo en algunos datos históricos de la historia oficial que ellos mismos no pueden tapar ni pueden negar. Y en este caso va a ser la masacre
de la cruzada albigense o la cruzada contra los cátaros o los llamados hombres buenos. Esto, en el contexto histórico de nuestra linealidad 3D, está en un periodo que abarcó varias décadas, entre el año 1209, a mediados de junio, julio de ese año, hasta el año 1242-44, no tengo claro, a mediados de abril, con el sitio y masacre de Monsegur. Fue un periodo que se dividió en varias etapas, lo pueden investigar los que quieran consultar eso a través de las redes, a través de internet. Una etapa previa donde hubo una puja de poder por parte de la iglesia dominante católica de la época. Estamos hablando de la finales de la Alta Edad Media, entrando a principio de lo que sería después la Baja Edad Media. Es un periodo muy sangriento de la historia de la religión católica y de las confesiones de origen monoteísta abrahámico, como son el Islam, y luego, unos siglos después, los movimientos cristianos, a partir de lo que sería Lutero, Calvino y los demás que hicieron el cisma de la Reforma contra la iglesia de aquel entonces, y lo que vendría después la respuesta de la misma iglesia con la contrarreforma, la guerra de los 30 y 100 años. Todo esto fue un periodo muy convulsivo. Estamos hablando de hacía poco, alrededor del año 1150 y algo, después de un descubrimiento que hicieron unos peregrinos que eran caballeros de esta zona de Francia, del sur de Francia, precisamente por las zonas donde después se desarrollaría el movimiento cátaro. Estos caballeros, que fueron tres hermanos, entre ellos, pues hermanos no de sangre, sino de combate, hermanos de crianza, habían crecido en varios feudos, habían lazos de sangre entre las familias. Los que sepan lo que es el feudalismo saben lo que estoy hablando, los que no, consúltelo tranquilamente. Para eso están las herramientas literarias donde te pueden decir qué es el feudalismo y sus modelos. Hay un autor, se llama, el libro se llama Los bienes terrenales del hombre. Es un libro de corte de izquierda, pero no marxista. Leo Uberman se llama el autor. Él decidió hacer un compendio de lo que fue el proceso económico de la historia humana, pero visto desde el liberalismo, o sea, desde la izquierda, y no desde el marxismo, para que lo tengan presente. Y él dedica un capítulo muy extenso a lo que fue la Edad Media, desde el periodo de la caída y desintegración del sistema de poder centralizado romano, al periodo caótico de los reinos visigodos, las invasiones bárbaras a raíz de lo que se estaba moviendo muy hacia Asia, hacia Europa, los hunos, y luego la consolidación del reino de Carlomagno y lo que fue Leonor de Aquitania, y todo el proceso que se va a dar para conformar el primer reino, digamos, organizado, que será Francia. Y empieza una puja de poderes entre el Imperio de Oriente, que todavía conserva buena parte de la administración de lo que fue el último periodo romano, aún se conserva entre comillas unido y está haciéndole frente a las invasiones y a los movimientos barbáricos que venían de Asia, del Mar Negro y también del norte de África, de las tribus nómadas que se fueron organizando en torno a la fe llamada Islam, o lo que llamamos el Muslim, los musulmanes, que fue un periodo también muy fuerte entre ellos para imponer una creencia monoteísta en torno a un término llamado Alá, que se dividirá en dos conceptos e interpretaciones, una entre lo que se llamarán los Shi y los Suní, por una discrepancia prácticamente de intereses económicos y de consanguinidad entre lo que fue el suegro de Mahoma y el yerno de Mahoma. Algunos me podrán corregir si de pronto hay alguna discrepancia en lo que digo, pero más o menos estoy haciendo un resumen de lo que se está dando entre estos periodos finales del siglo V-VI de nuestra era, hasta el periodo que les voy a comentar, que va a ser el siglo XII-XIII, en donde se da esta vergüenza para la Iglesia Católica,
que va a ser la gran cruzada contra los cátaros o la cruzada albigense. Fue un periodo donde años antes estos tres hermanos caballeros, son franceses, encuentran algo en las ruinas de un basurero. Así fue. Ellos habían escuchado rumores después de haber hecho ella la peregrinación, tuvieron alguna conversación con alguien de la zona. Algunos dicen que era un judío converso, otros dicen que era un cristiano que lleva mucho tiempo en la zona, quizás de algún tipo de línea gnóstica o de pronto alguno de los estos hermanos del desierto. Entonces escucharon de que había algo muy poderoso oculto en lo que fuera la parte central del templo del rey Salomón, que ustedes deben saber que para el año 72, 74 de nuestra era, los romanos, cansados de la violencia de los judíos, deciden destruir Jerusalén, masacrar a todo el mundo que pudieron masacrar, y los que no masacraron venderlos como esclavos y expulsarlos de las tierras de dominio romano. Desde ese año esta ciudad y ese territorio fue entregado a los palestinos, y ellos serían los que vivirían a partir de ese entonces en esas tierras bajo dominio romano, y después, cuando cae el Imperio Romano, se generará una serie de reinos que al final se irán convirtiendo en los reinos musulmanes, teniendo como varias sedes, no solamente Egipto, sino lo que es Medina y lo que es la ciudad de Teherán. En ese entonces tenía otro nombre, y surgirá todo ese movimiento que empezará a presionar el mundo cristiano, sobre todo el mundo católico, que se está moviendo con el escudo de la fe en una narrativa eminentemente política y económica, en donde los reyes guerreros desaparecen en el periodo oscuro e inicia un periodo de vasallaje y de siervos y de señores en torno a una fe que será la Iglesia Católica, que será consolidada por Carlomagno y que empezará a consolidar su poder no solamente desde el norte de Italia, sino lo que es todo el sur de Francia, y empezará una lucha con los grandes señores de lo que será Aragón, lo que será la zona de lo que es el sur de Francia, y con los mismos reyes todavía que se estaban, digamos, luchando para imponerse dentro de los grandes señores feudales que van a abarcar casi toda Europa y lo que es Inglaterra o Gran Bretaña. Y ese modelo feudal, en cierta manera, va a tener su reflejo en el mundo árabe, pero con sus diferencias. Entonces es una cuestión muy compleja, donde se empieza a dar una serie de alianzas matrimoniales, una serie de guerras entre pequeños señores, y una forma para encauzar toda esa división. La Iglesia aprovecha el llamado de un párroco, de un padre sin parroquia que venía de Jerusalén, y en su locura dijo que había que rescatar la Tierra Santa, y convoca supuestamente una gran cruzada. Estamos hablando de Pedro el Ermitaño, y de manera muy extraña se moviliza una cantidad de gente. Esa primera cruzada, que no tiene mucho mérito porque fue más que todo gente común, personas arrastradas por la miseria, por el hambre, por la falta de esperanza y una cantidad de cosas, salen a conquistar y retomar Tierra Santa. Se hablan de alrededor de unas 40 a 100 mil personas que salen de diferentes lugares de todo lo que es centro y norte de Europa, y tratan de llegar por vía terrestre o vía marítima a las tierras de lo que será los feudos de Tiro, Antioquía y toda esa zona de lo que hoy día es donde está Jerusalén, que si bien ya los musulmanes habían conquistado buena parte de los territorios, tenían alianzas con los señores feudales cristianos de la zona y convivían relativamente en paz. De hecho, no había ningún problema. Es más, los mismos musulmanes se encargaban incluso hasta de cuidar a los peregrinos que iban a Jerusalén a cambio de un impuesto, y los protegían de los piratas, de los bandidos y de los vendedores de esclavos. Entonces era algo, había una especie de alianza tácita, digámoslo así, por conveniencia social o de sociedad entre los señores feudales cristianos y los señores feudales musulmanes de toda esta zona de lo que es el norte de África, y sobre todo en la zona donde está
hoy día Israel y toda esa zona de Jordania. Entonces, ahí está uno de los grandes reinos cristianos, la famosa ciudad de Tiro y lo que va a ser Antioquía. Y desde ahí había un comercio muy fluido, no solamente entre las grandes caravanas que venían de todo lo que era el Sahara Occidental, de toda la zona de lo que es la sabana africana por el Nilo, y lo que venía del Mediterráneo, donde ya las grandes ciudades-estado como la de Génova, la de Firenze o Florencia, la de Milán o Milán y todas esas ciudades costeras, tanto en el mar Adriático como en el mar Mediterráneo y del sur de Italia, lo que hoy día es Sicilia, todas estas ciudades tenían un gran comercio con las ciudades cristianas que estaban en la zona mediterránea de ahí, de esa zona, y también con ciudades comerciales, muy comerciales árabes, que estaban conectadas con la ruta de la seda que venía desde la mismísima China. Eso era algo que cualquier persona puede consultar en cualquier libro de historia y lo va a ver. Aquí estoy haciendo un resumen más o menos chiquitín para darles el contexto. Entonces estos tres caballeros, que serán los que fundarán la orden templaria, escuchan una historia de que en los bajos de lo que antiguamente fue uno de los templos mayores del gran templo o del gran palacio del rey Salomón, había una cámara en donde se oficiaban sacrificios oscuros a una deidad desconocida y que se guardaba un gran secreto en ese lugar. Ellos, movidos por la curiosidad y obviamente eran hombres que no tenían nada más que hacer, se metieron allá y descubrieron algo. Lo que hayan descubierto ellos, no diré qué para no generar suspicacias, pero es algo que tiene que ver con las leyendas del Grial y las leyendas del Arca, que hay que tener en cuenta que lo del Arca es un concepto que representa de manera simbólica y de forma mítica un artefacto muy importante, y el Grial no era un objeto en sí, no era una copa, hablaba del útero de María Magdalena y de lo que ese útero, al ser fecundado, dio como resultado a Sara, la hija de Isa, en este caso el que llaman el Jesús histórico. Lo que estoy diciendo acá es diferentes variantes de historia, no estoy aquí imponiendo nada para que los censores no se preocupen, esto es simplemente un pequeño repaso histórico. Y hay una vertiente que habla sobre este tema, que incluso, llevándolo un poco más al extremo, llega incluso a decirse que después de la supuesta crucifixión y muerte de este señor, se inicia una especie de diáspora, digámoslo así, entre los primeros personas que siguieron el culto del Mesías, que eran judíos, que no quisieron seguir los lineamientos ortodoxos de la fe judaica y adoptaron las creencias de este hombre llamado el Mesías, y los primeros conversos no judíos a las creencias del Cristo se les llamó cristianos, y eran los gentiles, lo que antes se les conocía como extranjeros, o que eran personas no judías, que era la manera como los judíos se referían a los romanos y a todos aquellos que estuvieran o pertenecieran al mundo latino, a los griegos y a los fenicios y a cualquier personaje de la época que ellos consideraban que no era de su élite, de su digamos grupito social. Así como hacían los romanos, que decían a cualquiera que no fuera ciudadano romano lo llamaban bárbaro, siguiendo el mismo principio que hacían los griegos, que referían a cualquiera que no fuera de su ciudad-estado, lo llamaban bárbaro. Entonces esas formas de exclusión y discriminación no son de un grupo en particular, es algo muy común en esa época. Entonces esos primeros gentiles que se convierten en las enseñanzas del Cristo serán llamados cristianos y serán de origen griego y de una zona muy importante de lo que es Antioquía, y hoy día se le conoce como Armenia. De hecho, los primeros auténticos cristianos son armenios. Y si vamos a mirar cuáles eran los preceptos originales de ese primitivo cristianismo del siglo I, hay que referirse a los armenios. Incluso ellos hasta conservaron el idioma arameo del que usaba o hablaba Jesús y sus seguidores, porque hay que tener en cuenta que Jesús no era propiamente judío.
Cuando lo llaman el Galileo, hay una cosa muy interesante con eso. Galileo no es una palabra judía, es una palabra, digamos, desfigurada del latín romano a la jerga o dialectos que se hablaban en esa zona de esos lagos de Tiberíades, el lago de Galilea y toda esa zona de por ahí, el Mar Muerto, y llamaban Galileo o Galilei o Galileos a los que eran de origen galo, del sur de Francia. Las tribus celtas del sur de Francia y de toda esa zona del sur de Europa se le decían galos. Entonces hubo una comunidad que se asienta en este lago conocido como el lago de Galilea, o sea, el lago de los galos, donde ellos trabajaban el comercio, la pesca, la artesanía, y como no eran judíos, no eran aceptados por la gente judía, entonces ellos eran excluidos de la narrativa social judía de la época. Entonces, en la provincia, en esa zona del Galilea, del lago de los galos, o los galileos que llaman, estaban algunos pueblos que por sus características no eran totalmente judíos, a pesar de que tenían, digamos, ascendencia o raíces consanguíneas con este pueblo. Y están, por ejemplo, los samaritas o los samaritanos, están, por ejemplo, los llamados los nazareos, que eran los de Nazaret. Los de Nazaret o nazareos eran personas que o se habían unido consanguíneamente con galos o galileos, o que por su sistema, digamos, de ver el mundo, porque estaban más expuestos a las influencias del comercio del Mediterráneo, se alejaban de las doctrinas muy ortodoxas de la judería. Entonces eran discriminados por los mismos judíos y eran aislados en la zona de Nazaret, donde allá no solamente eran enviados los que no eran reconocidos como judíos puros, sino también los letosos. Y fuera de eso, todo aquel que no fuera de linaje judío era enviado para la zona de Nazaret. Entonces, cuando María y José caen en desgracia, digámoslo así, después de lo que sucede, que ellos se van para Egipto y luego se regresan, ellos les toca vivir ante un pariente en Nazaret. Y ahí donde hay algunas versiones, donde hay algunas corrientes de historia alternativa, que dicen que muy posiblemente José no fuera propiamente un hebreo puro, sino que de pronto tenía raíces o sangre gala. Entonces, por eso es que no lo refieren tanto. Hay que tener en cuenta de que la herencia judaica se transmite es a través del ADN mitocondrial, o sea, el de la mujer. La mujer es la que le da el sentido de pertenencia a la raza judaica, y es muy particular esto porque ellos mismos han fomentado una misontropía contra las mujeres del resto del mundo, pero ellos conservan dentro de lo que es su sistema de creencias, las mujeres judías son las que transfieren la herencia. Por eso es que un hombre judío, si se casa con cualquier otra mujer y tiene hijos, no se les reconoce como judíos. En cambio, una mujer judía se casa con un hombre y tiene hijos, esos hijos, sobre todo si son varones, serán llamados judíos, o sea, reciben la herencia. Entonces, María o Marián era de la casa de David, y ella pertenecía al linaje real de la casa de David, era una princesa. José era el protegido de José de Arimatea, no es ese anciano que nos están contando que era el tal José que se casó con María, era un chico. Este chico fue apadrinado por José de Arimatea, y por eso es que hay tan poca historia alrededor de José, no se sabe casi nada sobre José. Y una de las posibles respuestas es que es posible que el linaje de José haya sido fruto de un hombre galo que desposa a una mujer judía. Y quizás por esa razón no tiene tanta relevancia, pero lo importante, que aquí es donde viene el dato, y por eso es una raíz del conflicto que les voy a comentar,
Resulta y acontece de que se esperaba el Mesías que viniera de la casa de David. Y resulta que la madre de José también pertenecía a la casa de David. Entonces había cierta predisposición de creerse que José podía ser un Mesías. Pero como su padre no era de la línea judaica, posiblemente, eso es una de las versiones, no estoy afirmando nada, pero es interesante verla. El nacimiento de Jesús tiene una gran relevancia porque se están uniendo los linajes de la casa de David. Y dentro de las leyes de sucesión al trono real de Jerusalén, los nacidos por doble línea de la casa de David tienen derecho a reclamar el trono. Y hay una de las razones de por qué persiguen a Jesús. Y la otra es que eso explicaría por qué Jesús, desde el punto de vista físico, no era igual al judío de la época. Hay muy pocas referencias descriptivas de cómo era físicamente Jesús. Y una de las razones es que los judíos mismos, y es una de las razones que quizás explica por qué los judíos no reconocen como profeta a Jesús, no lo reconocen ni siquiera como Mesías, es porque quizás lo consideraron impuro por la razón de que posiblemente el padre de Jesús tenía una línea que no era pura, 100% judía, y es quizás, y aquí es donde se explica la razón de por qué vivieron en Nazaret, en el lago de Galilea, el lago de los Galos, y por qué le decían el Galileo. Y explicaría también por qué después María Magdala huiría de la persecución iniciada por Pedro y sus seguidores al sur de Francia, a la Galia. Entonces, volviendo otra vez al punto, esto lo pueden confirmar la extensa biografía que tiene el autor, escritor e investigador J.J. Benítez. Él en sus libros, Caballo de Troya, tiene toda la bibliografía de dónde sale esta información. Son más de 40.000 fuentes de referencia confirmada. Que no lo quiera reconocer la oficialidad es otro asunto. Eso no me compete a mí entrar en esas discusiones. Pero el punto es que biografía, información sobre el tema hay muchísima, pero la misma iglesia se ha encargado durante siglos de ocultarla o hacerla desaparecer y archivarla en los archivos secretos del Vaticano, donde prácticamente muy pocas personas han tenido acceso y algunos lo han hecho incluso abusando de la confianza de los que los dejaron entrar, como pasa al señor Esteban, que escribió ese libro, El Código Da Vinci, creo que es. Pero es un conocimiento que de manera encriptada, sincrética, la han pasado generación tras generación pueblos, personas, movimientos que creen que su linaje desciende del mismo Jesús, es decir, la sangre real, la sangre merovingia, los famosos merovingios, que dicen que descienden de la hija de Jesús, Sara, que de hecho fueron mellizas, Sara y Raquel. Y aparte de eso, de hecho Raquel muere jovencita, muy niña, pero Sara no. Sara sí llega a vejez. María Magdala termina viviendo en el sur de Inglaterra, en Gales. Toda esta información es muy posible que fue lo que encontraron estos tres caballeros y que por esa razón, por esa circunstancia, en un periodo muy corto de tiempo, de manera, entre comillas, inexplicable, lograron convencer a la todopoderosa Iglesia Católica de la época a ceder y dar concesiones a estos tres tipos y formar la Orden Templar, que durante casi 300 años estuvieron haciendo y deshaciendo hasta que se degradaron y fueron lentamente infiltrados por la misma iglesia y fueron contaminados desde adentro. Y terminó como terminó, con el Mestre Molay, que muere en la hoguera y lanza su famosa maldición. Entonces, estos tres caballeros inician un movimiento que se va a asentar precisamente en las tierras del sur de Francia. Francia en aquel entonces ya se estaba consolidando en un territorio unificado
y ya estaba en un proceso de expansión en donde su lucha con los señores de Aragón y otros de los grandes ducados y feudos de la zona de lo que hoy día es España, toda la zona de los Pirineos, ya empieza a haber roces. De igual manera, se empieza a establecer alianzas y tratar de sacar la influencia normanda que domina todavía el norte de lo que hoy día es Francia. Por eso es que les cayó como anillo al dedo la reacción de un papa, creo que era Julio III o algo así, no me acuerdo el nombre de ese papa, Saulo, Saúl, Julio, bueno, ahí lo pueden investigar ustedes, que en el año 1209, viendo amenazado el poder político de control feudal de los territorios más fértiles bajo dominio de la iglesia, porque hay que tener en cuenta, el mayor señor feudal de toda la Edad Media era la iglesia. Y no solamente era el mayor señor feudal, era el mayor terrateniente. Y como la moneda de intercambio, el uso de valor de esa época en la economía feudal era la tierra, entonces la iglesia, al tener el mayor número de feudos bajo su control, la convertía en el mayor terrateniente y el mayor señor feudal al papa. No solamente ellos, a través de los concilios que se dan después del de Nicea y de Trento, tumban los principios originales del cristianismo original, sino que desmontan la idea de que las mujeres tuvieran derechos y sobre todo que los hijos recibieran herencia a partir de la segunda generación o la segunda línea de consanguinidad. Solamente los primogénitos, y estos primogénitos tenían que ser bautizados inmediatamente a la iglesia y jurar fidelidad a la iglesia, y en caso de morir entregar todos sus bienes a la iglesia. Por eso es que se prohibió el matrimonio de los sacerdotes, porque la herencia pasaría a los hijos o a la esposa y no a la iglesia. Esa es otra de las razones de por qué se le da ese vuelco a lo que originalmente existía entre los primeros cristianos. Los primeros cristianos habían sacerdotisas y sacerdotes, siguiendo las enseñanzas del Cristo, donde tenía discípulos y discípulas. El primer cisma que se va a dar en el cristianismo primitivo, lo originará Pedro, y después uno de los seguidores de Pedro, un convertido, que será Saulo, llamado luego Pablo. Y ellos van a perseguir a todos los de la línea de Tomás y de Santiago, y por ende el linaje y la herencia de sangre de María Magdala y de Jesús. Todo esto es muy como digámoslo, controversial, pero es lo que se sabe y que se está descubriendo y que a la iglesia no le conviene que se sepa. Esa idea de que del celibato en los sacerdotes no es nada angelical, es simple y llanamente dinero, negocios. No quieren que el poder monstruoso económico que tiene la iglesia se vaya filtrando, diluyendo en las herencias. Igual pasa cuando prohíben el matrimonio entre sacerdotes y sacerdotisas. Prohíben se mencione cualquier tema de reencarnación. ¿Por qué? Porque temían que Cristo reencarnara, según la mentalidad pues de ellos, ¿no? Y fuera de eso, creían que los herederos de Jesús podían reencarnar y reclamar en algún momento del tiempo la herencia de Jesús, porque no olviden que Jesús es hijo de dos líneas de sangre de la casa de David, y como la Iglesia Católica en últimas es toda una tramoya inventado por el sionismo, entonces obviamente ellos no les conviene que su tierra prometida, que está avalada, protegida y amparada por la inmensa riqueza de la Iglesia Católica, quede en manos de herencias. Entonces esto es muy complejo hablarlo, porque muchas personas lo toman a algo personal, y por eso el fanatismo es algo tan peligroso. Entonces, cuando estos tres caballeros crean la orden templaria, ellos hacen unos juramentos, porque así se los exigieron para poderlos aceptar
y permitir la orden. Y entre ellos el juramento de pobreza. De esa manera la iglesia cede parte de su control y poder a los templarios, pero con la condición de que los templarios no dejen herederos. Por eso es que los caballeros templarios van a jurar celibato. Serán hombres ordenados en las órdenes monásticas, o sea, serán monjes, no son sacerdotes. Las órdenes monascales o monásticas son aquellos que renuncian a la vida, digamos, de los lujos y la cosa material, y adoptan una vida de pobreza y celibato, en total retiro de toda influencia de la sociedad común. Estos monjes los habrán de muchos tipos, pero hubo varios brazos armados, y el más importante será la orden templaria. Le seguirá la orden de los caballeros teutones y la orden de los caballeros de la orden de Malta o de los caballeros de San Juan. Son las únicas órdenes militares que hay. La única que va a ser, digamos, no tanto belicosa para guerrear, sino usará la fuerza en caso de necesidad, será la orden de los hospitalarios o la orden de San Juan o de la Cruz de Malta, que ellos serán los primeros en fundar hospitales dentro de la Europa medieval. Ya era un término, un concepto del hospital que existía desde la época romana y que fue adoptado por las tribus que se fueron organizando árabes y luego por el Islam. Existían hospitales en el mundo árabe. Entonces, la orden de San Juan o la orden de los hospitalarios toman ese concepto y lo van adaptando para poder tener lugares donde atender personas, sobre todo heridas en batallas o en asaltos o cosas de ese estilo. Entonces, hay una orden adicional que no será netamente militar, pero tiene autoridad de contratar mercenarios. Será la orden jesuita. Y ellos son los encargados de todo el componente económico, sobre todo después de la caída y destrucción de los templarios, para poder administrar la inmensa fortuna de los templarios. Eso es un cuento que sería muy bueno que lo investigaran. Ahora, entrando otra vez al tema, en esto recuerdos celulares, los cátaros se estaban convirtiendo en una piedra en el zapato a la Iglesia Católica. ¿Por qué? En primer lugar, porque las zonas más fértiles eran el sur de Francia y eran los feudos más disputados. Pero resulta que ahí, precisamente donde estaba la leyenda y la historia de que había llegado María Magdala con su hija Sara, acompañada por su protector José de Arimatea, que ya estaba muy viejito para ese entonces, ahí es donde se cimentan las bases de lo que será el cristianismo puro, tal como lo enseñó el Mesías. Y con el paso del tiempo, la nobleza local, que después de que se, digamos, romanizan y aceptan el dominio romano y se convierten en ciudadanos romanos, ellos adoptarán luego la religión cristiana católica, que nacerá después del concilio de Constantinopla y el concilio de Nicea, y que se va a consolidar después en el concilio de, ¿cómo se llama esta ciudad? Es en Francia y la presidió Carlomagno en el siglo VIII, siglo IX, creo que en el año 800 y algo. Justo antes de desposarse con la que va a ser la que era la emperatriz del Imperio de Oriente, de Bizancio, la antigua Constantinopla, donde se van a unir a nivel político la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente. De todas maneras, el punto es que estos feudos empezaron a desarrollar no solamente una doctrina que iba en contra de las órdenes sacramentales que estaba sacando cada bula papal, complicando y enredando más la cosa al cristianismo y sobre todo desviando las creencias cristianas católicas hacia el materialismo, hacia la tenencia de cosas económicas, hacia poder económico, hacia poder político, participando en intrigas, en una cantidad de cosas, una corrupción brutal, en donde ya el Papa no era elegido entre los miembros de una comunidad como lo hacían los antiguos cristianos, que elegían a su papo o a su papa, o sea, elegían a la madre o elegían al padre de entre sus allegados, los miembros de la comunidad, aquel que se distinguiera por sus dotes de unidad, liderazgo, solidaridad, servicio, desinterés y trabajo por el pueblo. Así de simple. Esos eran los verdaderos papas. Pero resulta que como a medida que se fue politizando,
sobre todo después del concilio de Nicea y después del concilio de Trento, la iglesia en donde ya no se escogía a un papa de entre los miembros de la comunidad, sino entre gente que tuviera poder y pudiera comprar esa posición de poder y tuviera respaldo de los obispos militares. Recuerden que el título de obispo es un título militar que corresponde en el juego del ajedrez al alfil. De hecho, los obispos eran militares, eran antiguos generales que se convierten al cristianismo y se convierten en los primeros defensores de la fe y tienen el título de obispo. Los cardenales surgirán después y será un título que se le va a dar a los nobles patricios, antiguos senadores del Imperio Romano y a sus descendientes, para ser los administradores del poder cada vez más creciente a nivel político y económico de la Iglesia Católica. Esa es la triste y burda historia y la triste realidad de cómo esta vaina se fue consolidando. Entonces, el sur de Francia no le estaba rindiendo homenaje al señor de París y de Lyon, o sea, al rey de Francia, sino a los ducados y sobre todo el de Aragón. Creo que era el de Aragón, si no me acuerdo bien, sí creo que el de Aragón. Bueno, ya me corregirán ustedes, pero para eso investiguen. Estoy tratando de resumir casi 1000 años de historia aquí en un momentico. Pero bueno, el asunto es que había una puja muy grande por esos territorios y sobre todo por la zona de los Pirineos. Al rey francés no le convenía que las tierras más fértiles en manos de nobles feudos muy poderosos le restaran o minaran poder y le fuera una competencia extremadamente peligrosa a sus intereses de controlar esa zona y sobre todo de separar Francia de lo que será el reino de España después. Entonces hay una puja de poder. Entonces cuando este rey, creo que se llamaba Felipe o algo así, se da cuenta que el Papa está muy molesto porque precisamente los cátaros tenían una manera de ser que iba en contra de las políticas eclesiásticas de dominación e imposición del catolicismo en toda Europa, en todo el Mediterráneo, y que consistía en que los cátaros decían: el mundo es una dualidad, está Dios y Dios está eliminando, enfrentando al demonio que es Satán. Ahí hay un remanente, un eco de la antigua lucha o guerra que se dio entre los enlitas contra los satánios de Orión. Pero bueno, el punto es que los cátaros decían de que, y sí, los cátaros tienen influencia anunnaki. Por eso es que ellos sacan esos antiguos ecos pero estamos hablando no a Anunnaki recesivos, estamos hablando de esas enseñanzas de la casa noble enquita, de los enquitas. De hecho, por eso es que el símbolo de la serpiente y del dragón fueron símbolos muy comunes en toda esa zona del sur de lo que sería Francia y el Mediterráneo, en oposición a los símbolos del toro que se verían mucho en España y en el norte de Europa. Entonces está el enfrentamiento entre la casa de Enlil y la casa de Enki. Entonces los cátaros van a llevar al extremo la idea de separar la idea del Dios de aquello que te representa la materia, la corrupción de la genética, pero desde su interpretación ya desvirtuada y tergiversada de la carne por los bienes materiales. Entonces, en ese sentido, los cátaros rechazaban la opulencia, la ostentación, la gula, el exceso de riqueza, rechazaban la promiscuidad, el adulterio, rechazaban la pereza, rechazaban todo aquello que representara lo satánico. Y sobre todo, según ellos, perdón, y sobre todo, ellos decían que el sistema, como estaba organizado, la estructura de poder piramidal de la Iglesia Católica representaba el satanismo, y que la corrupción de la materia y del mundo incluía a la Iglesia Católica, no a la fe. Entonces ellos rechazan los sacramentos impuestos por la Iglesia y sobre todo se quedan con los tres básicos: el del bautismo, el de la comunión y el del matrimonio. Los demás ellos
lo rechazan totalmente porque lo consideran una blasfemia. De hecho, las indulgencias y la compra de un sitial en el paraíso, que eso lo vendía la iglesia, los cátaros se oponen a eso también. Fuera de eso, los cátaros fomentan el trabajo en la comunidad. Todos son iguales ante Dios, por lo tanto, desde el señor noble del castillo, su señora, su corte, hasta el más humilde de los siervos, todos eran iguales ante Dios. Un concepto extremadamente revolucionario para la época. Y fuera de eso, tenían el deber de trabajar la tierra para todos. Por eso es que un señor feudal cátaro dedicaba tiempo al año a trabajar la tierra junto a sus siervos, y lo que se cultivara fruto del trabajo del señor feudal era repartido entre los siervos, a diferencia de lo que sucedía en otros feudos no cátaros, en donde el siervo tenía que dedicar un tiempo del año, normalmente 3 meses, a trabajar las tierras del señor, para que lo que produjera esa tierra sirviera para la riqueza del señor, y no recibía ni siquiera un sueldo. Lo que recibía a cambio supuestamente era la protección del señor. Entonces, esto era también revolucionario y era una mala influencia para cada vez había más señores feudales de la zona del sur de Francia y de la zona de los Pirineos y de la zona de lo que es España, Valencia, Aragón y toda esa zona. Sí, toda esa zona, ustedes saben, los españoles saben más esa parte, que se inclinaban a ese gesto tan hermoso de ganarse el cielo con el trabajo. Fuera de eso, las mujeres compartían el mismo rango que los hombres. Trabajaban codo a codo con el hombre y el hombre trabajaba codo a codo con la mujer. Las mujeres tenían incluso permiso y autorización de leer las escrituras en las misas, en las homilías. Ellas eran las que subían al altar, al púlpito, y leían las escrituras. Las mujeres cátaras sabían leer y escribir. Se preparaban en la costura, en la cocina, en curar heridas, en sembrar cosas, en cultivar, en reparar pequeñas cosas, objetos, para que los hombres, cuando estaban trabajando o en las tantas guerras que se dan en la época, sobre todo ya estamos en una época donde las cruzadas están en su apogeo, tenían que irse a prestar juramento y a cumplir la palabra a sus grandes señores y a la iglesia, e irse a luchar a Tierra Santa. Pero ellos no luchaban para la iglesia católica. Los señores feudales cátaros que se iban a las cruzadas no luchaban por la iglesia católica, luchaban era por la fe y por salvaguardar Jerusalén. Incluso eran los más inclinados a negociar con los árabes acuerdos que permitieran una convivencia y coexistencia pacífica, porque esa era una costumbre también cátara. Ellos no luchaban entre ellos, casi todos los conflictos los resolvían en asambleas entre padres, entre mayores y entre las mujeres. Mujeres y hombres se reunían, entre los adultos y los más ancianos y ancianas eran los que tomaban decisiones a resolver conflictos entre señores feudales. Por lo tanto, era muy complicado para los grandes señores no cátaros convocar una leva a caballeros cátaros, porque los cátaros mismos preguntaban, ¿para qué es esta lucha? No se puede resolver dialogando. Entonces era muy complejo. Y los cátaros solamente iban a las cruzadas a luchar a Tierra Santa, simplemente era a luchar en las tierras del Señor, o sea, la tierra de Jerusalén, la tierra de donde creció Cristo. Pero lo hacían era por la fe, no por la iglesia. Entonces eso hacía de que los cátaros nunca tomaran botín. Normalmente los caballeros que tomaban botín en las cruzadas se lo entregaban una parte a la iglesia y otra parte para sí mismos. Y una minucia a los soldades, a la soldadesca y a la leva que los acompañaba. Pero los cátaros no eran así. Los cátaros, incluso si llegan a coger botín, lo repartían entre los más pobres, porque ese era uno de los votos que ellos tenían los cátaros, el de pobreza y el de compartir la riqueza. Ellos nunca ostentaban. Si ellos llegaban, les iba muy bien en una cosecha, inmediatamente repartían entre toda la gente de la comunidad. Y era un gesto para Dios, era una forma de darle el diezmo directamente a Dios a través de
ayudar a las personas. Aparte de que las mujeres están en un rango de igualdad con los hombres, las mujeres podían estudiar. De hecho, las escuelas que habían fundado hacía siglos Carlomagno, que se fueron perdiendo y se fueron elitizando y solamente era para hombres, en los territorios bajo dominio cátaro, se permitía que las mujeres, sin importar su condición, fueran a estudiar. Entonces, todo eso, sumado a que los cátaros se rehusaban a pagar impuestos que no fueran justificados dentro del dogma de fe, dentro de lo que era la creencia que realmente sirviera para ayudar al prójimo, se rehusaban a pagar esos diezmos. Y sobre todo si eran para la guerra. Y fomentaban el trabajo y la autonomía. Y como todo lo que tenía que ver con los dominios de las ciudades-estados pontificias y todo lo que tenía que ver con los reinos guerreros franceses, estaba siempre lejos, porque estas tierras cátaras normalmente eran tierras montañosas, con bosques aislados, valles cerrados, entonces se permitía y se facilitaba que fueran prácticamente muy autónomos. Entonces esa autonomía y sobre todo esa oposición a los sacramentos de la iglesia y sobre todo esa crítica severa a la iglesia, porque no eran gente común y corriente los cátaros. Ellos fomentaban toda arte que sirviera para el desarrollo de sus comunidades. Ellos fomentaban la alquimia, fomentaban incluso nuevas herramientas, nuevas técnicas, en cierta manera nuevas tecnologías. Ellos fomentaban, a pesar de la austeridad y sobre todo la severidad de su manera de vida, porque ellos incluso, si bien eran personas muy austeras, ellos decían que la alegría, sobre todo la de los niños, era una forma de darle gloria a Dios. Pero eran personas muy serias, extremadamente serias, pero no quería decir que ellos no disfrutaran de la buena vida. Ellos tenían una vida muy alegre, muy de trabajo, muy de servicio, pero siempre con moderación. Nunca se iban a ningún extremo. Y por eso es que dejaban que los niños crecieran, se desarrollaran así libremente, y luego los iban disciplinando para que fueran siempre rectos, que la verdad y la franqueza fuera siempre el sello de distinción de ellos. No era permitido la mentira. Y si algo que había que decirle a alguien, se lo decían en la cara sin importar quién fuera. Porque el que hablara a espaldas era muy mal visto por la sociedad cátara. Entonces ellos fomentaban el desarrollo de prácticamente la agricultura y las técnicas de construcción. En los reinos, en los feudos cátaros, estaban en comparación a otros territorios feudales muy avanzados, y fuera de eso había todo un desarrollo comunal donde la gente compartía, no había escasez, y fuera de eso se trabajaba herramientas. Ellos eran muy valientes, de hecho se conocía que ellos eran extremadamente aguerridos como guerreros, pero ellos practicaban los principios de humildad y compasión. Entonces a veces cuando habían esas masacres en las cruzadas, los cátaros, los que eran caballeros o que pertenecían a la fe cátara, ellos se abstenían a cometer masacre, a derramar sangre de manera innecesaria. De hecho, ese famoso, el que fundaría Dinamarca o el reino de Suecia, creo que fue el reino de Suecia, que era un caballero, perteneció a la orden teutona, pero conoció caballeros cátaros, y por eso es que él lleva esas ideas tan contrarias a esa iglesia tan inquisidora de lo que sería el norte de Europa y de lo que es toda Italia. Entonces los caballeros cátaros eran gente muy honrada, y fuera de eso, en tiempos de paz desarrollaban una vida eran muy austeros, pero alentaban el desarrollo, todo lo que fuera en beneficio de las comunidades. Entonces las mujeres, al tener posibilidad de acceder al conocimiento, a veces las mujeres se reunían en los famosos costureros, que son los de ahora, es de esas épocas, incluso más antiguos. Incluso desde la época griega existían los famosos costureros. Acuérdense que Ulises lo encuentra a Odiseo en un costurero, porque lo habían disfrazado de niña, a Ulises. Ulises o Odiseo había encontrado a Aquiles, es el nombre, Aquiles, encuentra a Aquiles en un costurero,
porque lo habían disfrazado de niña, ya me acordé. Entonces, volviendo al tema. Entonces, los costureros participaban mujeres de todas las estratos y condiciones sociales del feudo. Había mujeres que vivían solas, ermitañas en el monte, y mujeres que vivían en los castillos y eran de la nobleza, y en esos coloquios, en esas conversaciones se intercambiaban ideas. Entonces muchos medicamentos, muchos tratamientos, muchas medicinas naturales eran pasados de boca a boca entre todas las mujeres, y eran muy altamente valoradas las mujeres por los señores cátaros, porque ellas sabían curar cualquier dolencia, y el nivel de mortalidad en los niños era ligeramente menor al de los demás niños de otras regiones no cátaras. Entonces al feudo le interesaba tener más hijos, más hombres, más gente, para que creciera y se hiciera fuerte el feudo. Y fuera de eso eran personas valientes. Si bien ellos eran pacíficos, no eran pacifistas, eran pacíficos, no luchaban sin necesidad. Si les tocaba luchar eran extremadamente valientes. Entonces habían muchos brazos fuertes, bien alimentados, sanos, dispuestos a defender el feudo. Entonces eso convertía toda esta región del sur de Francia y de toda esta zona de los Pirineos en un baluarte peligroso para los intereses expansionistas del rey de Francia y peligroso para los intereses políticos de afianzamiento y consolidación del poder político y económico de la Iglesia Católica. Y sobre todo era un mal ejemplo para otros feudos lo que estaba pasando ahí. Entonces había que tomar acciones. Y se toma un atentado de falsa bandera. El asesinato de Pedro, que era un emisario, un embajador de la sede, de la Santa Sede, que fue enviado a mediar entre los cátaros para que dejaran esa actitud inflexible contra la iglesia y sobre todo esa propaganda en contra de la Iglesia Católica de que era satánica. Y el tipo es asesinado en un camino, llegando a uno de los reinos más poderosos cátaros, que estaba también bajo disputa, el reino de Toulouse, o de Toulouse, o de Tolosa, el reino que le estaba haciendo contrapeso al rey de Francia. Entonces fue muy conveniente que este emisario de la Santa Sede fuese asesinado en territorio de uno de los rivales más poderosos del rey de Francia, y que a la vez era cátaro. Entonces, en el año de 1209, en las puertas de León se coloca una bula papal en donde se declara la convocatoria a la cruzada contra los cátaros. Y va a ser en un poblado llamado de Albi. Ese poblado, que era eminentemente cátaro, va a ser el primero en ser atacado en obediencia a esa bula papal que fue colocada en esas puertas de esa ciudad, en esa iglesia, en el año 1209, creo que fue en el mes de junio, julio, y oficialmente se oficializa algo que ya venía existiendo desde el año 1184, creo que era el año, la Inquisición. La Inquisición no fue invención española. Ya incluso en la época temprana, de la época romana de Constantino, allá en el año 300 y pico, incluso el concilio de Nicea fue de hecho el prototipo de lo que sería un tribunal del Santo Oficio. Ya para el año 184 creo que fue, se establece una serie de reglamentos para perseguir todo aquel que fuera contrario a los preceptos y a las creencias dominantes de la iglesia. A esas personas buscadoras de la verdad se les llamaba herejes, porque la herejía significa buscador de la verdad, y los consideraban un peligro porque aquel que buscara la verdad estaba tentando a Dios. Ojo con eso, así era, estaba tentando a Dios. Entonces los buscadores de la verdad eran personas peligrosas porque buscaban la verdad por sí mismos y no aceptaban la verdad de la iglesia, y eso los convertía en herejes. Entonces, en el año 1209 se declara, se hace una leva, se hace un llamado para acabar con la herejía de los cátaros, y el objetivo va a ser a la ciudad de Albi o Albijín. Por eso es que la llaman cruzada albigense, porque hacia allá es que se dirige la turba que fue enaltecida mediante una muy buena y hábil estrategia de fanatismo orientada por los párrocos de las pequeñas iglesias de las comunidades donde la bula se empezó a expandir, y empieza la persecución
y la larga y cruenta y vergonzosa masacre o cruzada de los cátaros. Es una época donde habían enfermedades en aquellos lugares donde no había ninguna higiene. Recuérdese que en las ciudades europeas de aquel periodo no había sanitarios, no había alcantarillado, no había acueducto, el agua era contaminada, las heces fecales las tiraban por las ventanas, los marranos y las vacas dormían en la casa, la gente orinaba en cualquier lado, las ratas proliferaban por todas partes. Entonces era una cuestión de insalubridad muy grande. Entonces la peste, las enfermedades era el pan de cada día. La tasa de mortalidad para el primer año de vida de un niño era de casi del 80%, las tasas de mortalidad para los primeros 5 años eran cercanas del 70%, o sea, estamos hablando de que la gente caía como moscas, y literalmente las moscas eran en todas partes. Eso explica por qué mucha gente le gustaba más bien vivir en el campo adentro, porque allá al menos las condiciones de salubridad eran mejores, no había tanta vaina en los poblados y en los pequeños pueblos que se desarrollaban a las afueras de las murallas de los castillos. A eso se le llamaría burgos. Entonces empezarían a crecer ahí unas situaciones muy malucas, y fuera de eso el nivel de crueldad y de sanguinarias de las cruzadas, el nivel de analfabetismo, de fanatismo religioso, todo estaba ya servido. Entonces mucha gente que llegaba de las cruzadas, embrutecidas por las masacres, las guerras, los combates, las batallas donde no había cuartel, y que habían probado cosas nuevas, diferentes. Habían personas que trataban de llevar ideas nuevas para oxigenar esos ambientes tórridos, tóxicos, húmedos de los castillos y de los pequeños burgos, y eran mal vistos, y sobre todo por los párrocos. Y más cuando los templarios empiezan a trabajar todos esos conocimientos secretos y empiezan a crear toda una serie de redes de intercambio y de comunicación, en donde la iglesia cada vez era más aislada por parte de los templarios. Y aparte de eso aparecen los cátaros con sus creencias y su sistema radical ultraconservador, en donde prácticamente la iglesia estaba expuesta. Entonces todo esto va llevando a que ese ambiente tórrido, donde la gente estaba embrutecida por los mensajes que arengaban una guerra santa contra los infieles allá en Tierra Santa, gente que venía con estrés postraumático de haber sobrevivido batallas y carnicerías impresionantes, gente que por las enfermedades, por la lepra, la peste, por el tifo, por una cantidad de vainas, veían morir a sus hijos desde tierna edad, a sus esposas, a sus padres, a sus hermanos. La muerte era un tema común, que se había vuelto tan cotidiano, que la gente era tan indiferente a la muerte, que tenía que suceder algo extraordinario para que la gente se medio conmoviera. Y es la época donde los mitos, y sobre todo esas historias de los dragones y todo ese tema de los duendes y de toda esa cuestión de los elementales, empieza a cobrar fuerza, y sobre todo el mito de la espada de Arturo y Excalibur. Entonces hay todo un imaginario que está predisponiendo la mentalidad de las personas a que cuando se les convoca a una lucha contra cristianos, es más, nadie tenía nada contra los cátaros desde el punto de vista común. O sea, la gente del común antes veían con buenos ojos a los hombres buenos, como así llamaban a los cátaros, a los hombres justos o a los hombres buenos, porque sabían que con un cátaro no los iban a engañar. Había pan siempre fresco, leche caliente, medicinas, había un hogar, había un lugar donde te acogían. Si usted era un viajero, un caminante. Y fuera de eso, eran personas que no se imponían. Eso sí, tenían costumbres muy raras y muy cerrados en muchas cosas, pero era gente que se veía sana. Entonces los vecinos no tenían, digamos, algo en contra del cátaro, pero este ambiente que se estaba dando, que se estaba cociendo durante ya décadas, en donde ya la iglesia estaba mandando pullas indirectas contra los cátaros, donde habían incluso excomuniones, ya habían varias personas excomulgadas por parte de la iglesia católica contra miembros de la nobleza cátara. Eso ya había un rifirrafe, y fuera de eso existía todo un tema
de una sociedad embrutecida por una situación de constante guerra que no solamente era allá en Oriente Medio, sino también entre los feudos. Entonces había mucha gente que también sentía envidia de la paz que había en los feudos cátaros. Los señores feudales cátaros no se pelean entre ellos. Entonces eran territorios, grandes comarcas, grandes extensiones de tierra, de montañas, de bosques, donde no había ladrones, donde incluso caballeros en tiempo de paz cátaros patrullaban los vías, garantizando la seguridad. No cobraban impuestos a la gente que pasaba, antes al contrario, les ofrecían hospedaje y una cantidad de cosas. Entonces, la iglesia se da cuenta que para poder desmontar a estos hombres, a esta comunidades cátaras, había que satanizarlos. Había que deshumanizar al cátaro. Y yo lo que quiero hablar acá es que este fanatismo que hoy estamos viendo en los movimientos recesivos New Age, sobre todo en los hispanoparlantes, en donde, sobre todo, me perdonan mis queridos de Argentina, pero allá está saliendo gente con unas ideas y con unos movimientos que cuando uno se pone a mirar el flujo de caja, el flujo de dinero que hay detrás, que los está patrocinando, ya uno se va dando cuenta por dónde va la cosa. Uno se sorprende el nivel de fanatismo, de virulencia, de, ¿cómo llamarlo de una manera que suene bonito? De mentes tan cerradas entre muchos seguidores de estas personas de allá de Argentina principalmente, que hay un dato. En Israel hay todo un movimiento dentro de los kibbutz, los kibbutz, y que hablan de la Nueva Jerusalén. Y ellos están orientando todos sus recursos al sur de Argentina y la Patagonia chilena. Y cuando uno se pone a mirar toda esa narrativa de la Nueva Jerusalén y todo ese cuento de establecer una nueva Israel, todo el sur de Argentina y toda la Patagonia chilena, uno ve el paralelismo tan sospechoso, porque realmente lo es, sobre todo por la narrativa del famoso, entre comillas, Comando Astar-Cherán y su nave Nueva Jerusalén. Cuando uno ve la narrativa, me perdonarán, no tengo nada contra la gente del libro de Urantía, pero sí me parece muy particular que se convirtió en una especie de nueva Biblia y que muchos de los seguidores de esta narrativa, hablo seguidores, no hablo del libro, hablo de los seguidores, la han convertido muy similar a lo que hace el Tribunal de la Santa Inquisición contra aquellos que renegaban del Evangelio en la época de la Inquisición. Y creo que la indirecta la van a entender más de uno de ellos, porque de hecho así se han convertido. Un fanatismo muy peligroso. Y aparte de eso, esa narrativa de convertir eso en una especie de nuevo evangelio, pero que favorece la narrativa de la nueva Sion. Entonces, la New Age maneja conceptos que son propios de esa narrativa de control. Y cuando uno se pone a mirar dónde están instaladas estas personas en Buenos Aires y en las zonas de más alto valor adquisitivo, con sedes que se las dan entre comillas gratis, ¿quiénes son los patrocinadores de ellos? Entonces, lo decía muy claramente el mismo señor Simon Parks, cuando él decía, cuando hablaba del tema sobre la élite globalista, miren quién hay detrás digamos, del presidente de X país, como los que está pasando en el país galo, o en el país del norte de Estados Unidos, el que está encimita, por dónde va el flujo de dinero, en donde hay un nombre que aparece mucho y que ese señor lo han comparado con una especie del hombre del bigotico de los años 40, el señor Klaus y su agenda de la cuarta revolución, y la gente, entre ellos uno de los grandes inversores del globalismo de izquierda, el señor Soros. Entonces es muy peculiar que todo eso está como compaginado, y sobre todo con ese canal privado que defiende muchas esas narrativas, y sobre todo la deshumanización del ser humano mediante la satanización del carbono y mediante el endiosamiento del silicio, y sobre todo la narrativa de negar lo humano que esté relacionado con la tierra para poder justificar una ascensión a una quinta día y disque a otra tierra. Cuando uno hace el paralelismo
de la narrativa que había en los púlpitos, de los párrocos, de las iglesias, de toda esa zona, de lo que hoy día es el centro de Francia, en contra de los hombres justos o hombres buenos, que eran llamados los cátaros, y cómo se empezaba a alentar que así como los cruzados iban a Jerusalén a expiar sus pecados y a ganarse el cielo, los que participaran en eliminar la amenaza de la iglesia del Señor, oiga, mire lo que decían, la iglesia del Señor, la gente en su ignorancia creía que hablaban de Diosito, no, estaban hablando del mayor señor feudal de la época, la iglesia del Señor. Los que fueran a acabar con esa plaga, esos herejes, se ganarían la indulgencia de entrar al cielo. Incluso se invitaba que aquellos que trajeran los miembros despedazados de un cátaro y los pusieran en la entrada de la iglesia, eran bendecidos y absueltos todos sus pecados. Es más, la propaganda contra los cátaros llegó a crecer de una manera tal que se crearon villancicos navideños que hoy día todavía se siguen cantando, canciones de cuna, canciones para niños, en donde se enaltecía descuartizar a un cátaro, se enaltecía destriparlo, regar sus vísceras en el campo y su sangre por la gloria del Señor, porque así lo manda Dios. Investiguen. Y lo que estoy diciendo tan crudo no se parece en nada a la realidad que vivieron las personas que fueron masacradas, que según las estadísticas de la época hablan de 1 millón de personas aproximadamente. Estamos hablando de una Europa del año 1209 a 1244, donde 1 millón de personas fueron masacradas, quemadas vivas, destripadas, descuartizadas, picadas y esparcidas por los campos, en donde se cantaban villancicos y canciones con los niños recién nacidos de madres cátaras clavados en picas. A ese nivel de salvajismo llegó personas que eran vecinos y la iban bien, y sobre todo cuando tenían una necesidad, un cátaro nunca se negaban a ayudar a alguien, sin importar quién fuera. Entonces, cuando uno se pone a mirar esos fanatismos, cómo se empezó a expandir la idea de que para poderse ganar el cielo había que eliminar a los que no eran de la iglesia, es algo muy similar a cuando uno escucha la justificación de que no, es que solamente hay un 20% de humanos reales, el resto son humanos hologramas sin alma. ¿Qué te están diciendo entre palabras? Que no importa lo que le pase a ese 80% de humanos hologramas sin alma. ¿Van entendiendo? No, que el 20% son humanos reales y esos ascenderán a la 5D y a la nueva tierra, pero tienen que renunciar al carbono, que es satánico. Ese discurso yo lo he escuchado de muchos seguidores de esos movimientos, lo he visto en Facebook, lo he visto en Instagram, lo he visto en Twitter, lo he visto en una cantidad de redes, en videos. Y cuando uno se pone a mirar el discurso de los progres allá en España, o como me tocó escuchar un video de una mujer argentina en donde en su narrativa de odio, de justificar la muerte de personas que no siguieran su narrativa, se ofendía cuando le decían que estaba promoviendo narrativa de odio. ¿Cómo nos están imponiendo algo que deshumaniza el concepto de familia y sataniza el hecho de ser madre y de tener un hijo? Al deshumanizar, al rebajar como un ente, una cosa, un embrión fecundado por un espermatozoide que inicia una división celular en el óvulo, dando como resultado un feto. Y dicen que eso no es humano, que eso no es vivo, que eso es una cosa, para poder justificar esa aberración, en donde lo que vaya en contra de la narrativa de ellos, ahí mismo lo atacan, pero todo aquello que halague lo que ellos están haciendo y justifique lo que ellos están haciendo, es bienvenido y lo aplauden. Uno se pone a mirar eso, y uno que conoce de historia, y cuando yo estudié en la universidad, yo le dediqué un semestre completo estudiando
todo el tema de las cruzadas albigenses contra los cátaros y cómo nace esa Inquisición virulenta que va a tener su peor expresión en España cuando Torquemada o como se llame ese señor, va a ser el peor ejemplo de lo que es llevar las cosas al extremo. Hombre, cuando uno ve esas raíces de cómo se empieza a propagar ese odio, uno se da cuenta que las mismas características que movieron a miles de personas a lanzarse de manera salvaje a personas que ni siquiera ofrecían resistencia por ser fieles a su dogma de fe de ser pacíficos. Ellos solamente luchaban en caso de necesidad y si era para el bien de Dios, pero si era para salvarse en ellos mismos, preferían la muerte. Así era el nivel de estas personas. No hay que negar que de pronto eran también fanáticos desde una perspectiva, desde lo que era ellos aceptar ser masacrados como lo eran, y mientras los despedazaban ellos cantando salmos, perdonando a sus verdugos y dándole gloria a Dios. Obviamente todo es cuestión de perspectiva, ¿no? Pero yo digo una cuestión: si estas personas eran fanáticas al aceptar esa aberración que hicieron contra ellos, y habrá alguno que lo va a juzgar, hombre, eso no excusa lo que hicieron los otros. Es como lo que pasó en Ruanda, cuando pasó la gran masacre de los Tutsis y los Hutis, que en 100 días alrededor de 1 millón de personas fueron masacradas de la forma más salvaje por gente que eran vecinos. Y todo porque alguien, un político, que vio amenazados sus intereses y porque le dio envidia que la otra minoría tuviera mejores privilegios, lanza toda una horda de gente ignorante con traumas en contra de sus propios vecinos. Ahora está pasando con los pobres, que se lanzan incluso pidiendo matar personas que vayan en contra de sus ideas y que se justifica. Eso es aberrante, que en pleno siglo XXI se esté justificando ese tipo de violencia y que muchos de esos divulgadores de la New Age recesiva se hagan los de la vista gorda y no digan nada, no se pronuncian. Yo no he visto el primero que se pronuncie. Es más, ¿sabe con qué sale? No, aléjate de lo negativo. O sea, dale la espalda a lo que está sucediendo. Eso es una forma de justificar y de ser cómplice. Pues que yo he dicho, neutro más no indiferente. Entonces, ahí está la diferencia. Ser neutro no es igual a la neutralidad que ellos están pregonando, y que lo que están disimulando con esa neutralidad es pasividad y justificar una narrativa de eugenesia. Lo mismo pasa en esta época. Habían personas que habían llegado de las cruzadas, no eran grandes caballeros, eran personas del común, empobrecidos, solamente habían conocido matar a inocentes, gente desarmada, y llegaban sin ninguna riqueza y empezaron a formar bandas de ladrones y gente que empezaba a robar, o se iban a trabajar a los feudos en condiciones de explotación total, en medio de enfermedades, de una ignorancia total, donde el conocimiento era propiedad y patrimonio de unos pocos, normalmente de la iglesia, porque ni siquiera reyes de la época sabían leer y escribir, y se encuentran con unos feudos y unas comarcas y unas comunidades, unos valles, unas montañas, unos feudos ricos, abastecidos, la gente bien, gente viviendo bien, vistiendo bien, en condiciones agradables, en paz, sin levas de guerras entre señores. La envidia es un factor preponderante dentro del control de los seres humanos. Entonces, sentir envidia, y fuera de eso los traumas, el estrés, el nivel de ignorancia, enfermedades y trastornos mentales, el incesto, situaciones aberrantes, canibalismo, incluso se vieron en algunos lugares en Europa cuando se dio los primeros brotes de peste. Entonces, cuando uno se pone a mirar cómo estos párrocos empezaban a alentar ese fanatismo y lanzar a estas personas contra otras personas, y en medio de ese horror de sangre, esa orgía de muerte y destrucción, darle la bendición y no pasó nada.
Por eso este recuerdo que tengo. No me acuerdo cómo se llamaba este caballero, él había participado, estaba recién llegado de Tierra Santa. Había luchado durante más de 10 años. Normalmente alguien que iba a Tierra Santa debía cumplir mínimo 10 años luchando en Tierra Santa. Este hombre ya no era la primera vez que iba a Tierra Santa, ya había ido varias veces. En uno de sus regresos, antes de irse a luchar a Tierra Santa, había conocido a una joven y por lazos de consanguinidad y relaciones entre feudos, él lo casan con ella y por fin él conoce la paz. Es una nena joven, en esa época las niñas las casaban a los 12, 13 años, era una flor en su propia naturaleza, bellísima, me acuerdo de ella, cabello negro, unos ojos grises, muy blanca, flaquita, pero era muy hábil, muy ágil, le encantaba montar a caballo. Y para él, que ya era un hombre muy mayor, para la época, tener 40 años ya era mucho. Los únicos que se podían dar el lujo de vivir más de 60, 70 años era gente de la nobleza o del clero. Entonces, para la gran mayoría, tener 40 años ya era viejo. De hecho, tenía arrugas, ya era viejo prácticamente. Entonces, estar casado con una niña de 12, 13 años para él era no solamente un renacer, un renovarse. O que no estoy justificando esa narrativa que también los pobres apoyan, la pedofilia. No, estoy hablando de una época, un contexto, ¿listo? Además hay que tener en cuenta que las mujeres en esa época, dadas las situaciones ambientales, las situaciones de insalubridad que había, las niñas menstruaban muy jóvenes, a la edad de 8 o 9 años ya estaban menstruando, porque muchas morían en los partos, muchos de sus niños no alcanzaban el primer año de vida, muchos no alcanzan los 5 primeros años de vida. Entonces era una cuestión de la misma fisiología humana, de que las mujeres maduraran muy rápido y estuvieran ya casaderas a partir de los 9 años, 10 años. Y no eran niñas chiquiticas, ya eran chicas altas, desarrolladas y todo, porque las hormonas jugaban ahí un papel muy importante, lo mismo los hombres. La tasa de mortalidad de los hombres era muy alta, no solamente si morían por asaltos en las vías, o por accidentes, o por enfermedades, sino por las levas continuas de luchar entre señores feudales, o cuando los mandaban a Tierra Santa como parte de las levas que el señor aportaba para irse a Tierra Santa. Se me fue un momentico que se me cayó el amigo Gato Peletas. Volví, acá está, se cayó por atrás. Bueno, entonces este hombre que era yo, en esa época, tenía 40 años, ya estaba, incluso había heridas que él tenía que ya no le permitían ser ágil a caballo, en las luchas cuerpo a cuerpo. Entonces, este periodo de paz que tiene, de casarse con esta niña, de tener la esperanza de poder tener hijos, porque ya no era útil para volver otra vez a Tierra Santa, entonces encontró un motivo de vivir. Pero lastimosamente, cuando ella queda embarazada, cae una enfermedad en la zona, creo que tenía que ver con algo intestinal, gastritis, creo que era un tifo o algo así, o cólera, algo así cayó. Ella muere y con ella su hijo. Ya ella tenía casi 9 meses de embarazo y es primeriza y es una niña, entonces claro, y tratan de salvar el bebé y el niño muere en las manos de él. Entonces eso lo llena de una amargura y se siente un hombre inútil, no puede volver a combatir. Su amada, su esposa, fallece, su hijo muere en sus manos, recién nacido, ni siquiera alcanzó a nacer, lo sacaron para poder darle esperanza de vida al niño, pero aún así muere, las condiciones de insalubridad de la época, obvio. Entonces se llena de resentimiento y de amargura. Su feudo, aparte de eso, era un pequeño feudo, no era muy grande, tendría así mucho, 100 acres de tierra. Parte de los hombres que tienen su feudo mueren por la enfermedad
no puede cumplir con la cuota a su señor, y fuera de eso hay hambre, pobreza. Entonces lo llena de una amargura muy grande, de un resentimiento muy grande. Y cuando en ese día va a la iglesia tratando de buscar un consuelo para su alma, escucha al párroco con un discurso incendiario por una bula papal que invita a todo hombre justo a enfrentarse a esos lobos disfrazados de ovejas llamados cátaros, y que había que recuperar el honor de la iglesia y del Señor, y que Dios lo quiere, así lo quiere, Deus lo quiere. Entonces convocar a todo aquel que esté dispuesto, porque solamente es obra del demonio que esa gente no les llegue enfermedades, porque el párroco sabía que había caído una enfermedad ahí en esa tierra y había gente amargada. Entonces él quería utilizar esa amargura y convertirla en odio. Entonces, claro, es obra del demonio que nosotros vivamos en la miseria y la pobreza, y mientras estos, con sus brujerías y artes, protegidos por las huestes del infierno, viven comiendo pan fresco, pan que tú te mereces. Y así instigando a la gente. Y luego, los que no puedan volver a Tierra Santa a expiar sus culpas, he aquí la nueva. Bañaos con la sangre de los herejes para ganar el cielo y la gracia de nuestro Señor. Entonces este hombre, lleno de resentimiento, de rabia, ve una oportunidad de hacer algo. Y siente odio porque su joven esposa muere y no cae en la cuenta que es por las mismas condiciones en las que ellos mismos viven. Y siente rabia y envidia por aquellos vecinos que antes con uno de ellos combatió hombro a hombro defendiendo Jerusalén, y que incluso le había salvado la vida. Entonces se olvida de todo eso y siente que puede traer algo para su tierra de esos brujos, esos demonios, y llevar la palabra, pues verse a sentir útil. Y él participa en la convocatoria. Pues vuelve a ponerse su cota de malla, su traje, su indumentaria, su espada, su hacha, y avanza junto con otros centenares de hombres que también tenían la misma situación o similares, gente ignorante, fanatizada, gente que le alimentaron su envidia, sus resentimientos, sus traumas, y por centenares se fueron encontrando en los caminos, fueron miles, y se dirigieron a esa ciudad. Ingresan a la ciudad y no perdonan a nadie. Con lo que tienen a mano, destripan, despedazan, violan, masacran a cuanta persona encontraron allá, mujeres, niños, ancianos, todo. Y luego todos sus restos son puestos en la plaza principal y los prenden en fuego mientras el obispo era recitando la misa, dándole la bendición a todos los salvadores de la fe y del Señor. Y en esa vorágine de muerte, este hombre se sumerge durante muchos años, hasta el día, en el año 1244, ya el anciano, ya estaba muy anciano, pero era muy aguerrido, muchas masacres había participado. Le tocó participar en el sitio del último baluarte. Era un pequeño fuerte construido en lo alto de una montaña muy escarpada que dominaba todo un valle muy estrecho con varias colinas y montañas, y durante casi un año, 9 meses, a él hizo recordar los 9 meses del embarazo de su esposa,
Durante 9 meses sitiaron ese fuerte. Miles cayeron defendiendo ese fuerte. Miles cayeron luchando por tomarse ese fuerte. Entonces había mucha rabia en el ambiente. Entonces cuando por fin, mediante engaños y tretas y artimañas, se logra doblegar la plaza y se toma el fuerte, empieza la carnicería. Y al final 250, 300 personas, no estoy seguro, no me acuerdo, les ofrecieron abnegar de su fe y abrazar la iglesia y morir decapitados ahí, o morir quemados en leña verde. Y ellos dijeron: la fe no se negocia, no vamos a agachar nuestra cabeza, va a ser cortada al demonio. Moriremos con la frente en alto, en el fuego purificador. Y fue terrible. Y este hombre ya anciano, envejecido, con sus manos manchadas de sangre, durante toda esa noche salvaje que escuchó los asesinatos, violaciones, durante todo ese día, los saqueos, pillajes, escuchó venir de una celda un canto hermoso. Cantaba: oh Señor, perdónalos, porque yo ya los he perdonado. Oh Señor, míralos, no con sus culpas, sino como tus hijos. Oh Señor, perdónalos, porque yo ya los he perdonado. Y él voltea a mirar y ve una aparición. Cree ver a su esposa, cree ver al hijo que no nació, llevaba en la mano de ella. Y tuvo una revelación. Sintió vergüenza, se sintió manchado. Y esa joven pasó al lado de él y lo miró con una mirada de ternura y le dijo: Señor, yo ya te perdoné. Y ella siguió cantando, y en el momento él reacciona y ve que es una niña de unos 13, 14 añitos, había sido violada, su vestido estaba rasgado y manchado de sangre, su cabello en algunas partes arrancado, mechones, golpeada, y aún así la niña, a pesar de que cojeaba por estar desgarrada en su zona íntima, llevaba a 3 niños, 2 en una mano y el otro en otra mano. El más grandecito en esta mano, una niña mediana y uno más pequeñito, descalzos, golpeados, sangrantes los 3. Y ella, violada, golpeada, vuelta nada. Y este hombre siente una vergüenza y una furia. Y se levanta y va, porque la están escupiendo, la están empujando, y él, con sola su presencia, los que están ahí, ¿no?, se intimidan, agachan la cabeza como buenos cobardes que son. Y él acompaña, escoltando a estos 4 angelitos a su suplicio. Ve que están poniendo leña verde, inmediatamente ordena: quita esa leña, poner leña seca. Y él mismo coge fragmentos, todos esos de madera, de una fuerza sobrehumana que le llegó quién sabe a dónde, rompe eso en pedazos y forma las astillas, y ordena cogiendo su espada: y el que no me haga caso aquí muere. Rápido los tipos quitan toda la leña verde y empiezan a poner leña seca. Ella
sigue cantando y lo mira con una dulzura que uno no se alcanza a imaginar de dónde saca el valor alguien que sabe que va a morir de una forma atroz y no muestra miedo. Él había visto formas de miedo, de todas las formas, durante las campañas en las que él había participado y en todas esas cosas que había hecho. Era un hombre que no le temía nada, había perdido todo deseo de vida, se había convertido en un sanguinario, ya estaba anciano, pero aún así tenía ese vigor. Y algo le recordó las palabras de aquel caballero cuando le salva la vida allá bajo las murallas de Jerusalén. Sé digno. Sé digno. Él mismo sube a la niña, la coloca a los niños. Los van a amarrar. Y ella dice con una voz valiente, no es necesario. Los que estaban presentes estaban admirados y asombrados y asustados. ¿Será que nuestro Señor cayó en las garras de esta bruja? Y él los voltea a mirar con una furia. Estoy antes, al contrario, lleno de Dios. Hoy seré digno. Y si de ir a los infiernos, que sea con dignidad. Y los tipos se alejan. Y ella, con los niños agarrados, empieza a cantar. Los niños empiezan a cantar. Coge la antorcha y no es capaz de sostenerla. Le tiembla la mano, se le suelta y se enciende la pira. Y él no tiene el valor de verla a los ojos. Da la espalda. Está cayendo la tarde, ya es casi de noche. Y escucha su canto. Aún entre las llamas seguía cantando. Perdónalo, Señor, porque yo ya los he perdonado. Salió a una piedra que había al lado de un muro que se había caído, donde había antes una ventana, a ver el valle a medida que se oscurecía en el horizonte, cayendo el sol en el atardecer que se tiñó de rojo, mientras las llamas que pitaban atrás. Así se quedó toda la noche, sentado. Al amanecer se enjuaga las lágrimas. Se pone el escudo atrás, guarda su espada, se sienta su hacha, camina. Y algo le llama la atención en un rincón. No lo había visto cuando había subido. Eran 3 flores blancas y una flor roja. Las toma, camina y va a los restos humeantes. Con delicadeza coge los restos, los mete en una bolsa, sale de la fortaleza y al pie de la misma, en una roca, coloca la bolsa y las 4 flores y se va. No sé qué pasó con él después. Yo estaba muy viejo para ese entonces. Había vivido horrores.
Y en ese último instante la dignidad volvió a él. Ese lugar se llama Monsegur. Para los que me dicen, usted es muy de buenas recordar, ustedes no tienen idea. Quizá los afortunados son ustedes. Termino con este libro que una vez lo leí acá, dando los derechos de autor para que los verificadores sepan. Es un libro de Valerio Máximo Manfredi, se llama Odiseo, el juramento, editorial Grijalbo. Es la introducción, solamente lo va a leer como remate final de esta historia de carácter informativo, respetando los derechos de autor. Cio fu nei tempi che ai monte estivano ancor le chimere, quando nei foschi tramonti centauri calavano a vere. Sucedió en la época en que los montes cantaban las quimeras, cuando en los atardeceres oscuros los centauros bajaban a beber. Giovanni Pascoli. Del libro de Valerio Máximo Manfredi, Odiseo, el juramento, editorial Grijalbo. Derechos de autor respetados, solamente como carácter informativo para cerrar este video. Muchas gracias. No caigamos en fanatismos, ni en divisiones y polarización. Un ser de luz suma. Y a veces yo he caído en esos errores. No soy perfecto. Soy solamente un mensajero. A los que me han colaborado con lo de la oferta del cuadro de mi hijo, doy cerrado. Doy gracias a las 5 o 6 personas que colaboraron generosamente. Todos ellos dijeron lo mismo. Eso es para el regalo de su hijo, quédese con el cuadro. No va a quedar con el cuadro. Gracias a quienes aportaron desde sus recursos y esfuerzos. Gracias, gracias, gracias. Y aquí no estoy invocando ninguna cosa rara. Estoy manifestando la fuerza máxima de la gratitud para todos aquellos que me han ayudado y me ayudan, sea de manera moral, o sea de manera económica, o simplemente viendo estos videos. Muchas gracias, gracias, gracias. Y espero que las siguientes reflexiones que voy a trabajar y los recuerdos celulares sirvan de algo para ustedes, para su crecimiento. Y los voy a invitar para que los anclajes que vayan a realizar a partir del 11 de noviembre hasta el 22 de diciembre, como lo propusimos hoy hace un año. Es más, los anclajes los empezamos en octubre del año pasado. Los que quieran pueden ver las cajas de comentarios y los videos de esas fechas, entre septiembre, octubre y noviembre, donde está explicado lo que son los anclajes, para qué son, cuál es la finalidad. Y estos que los estoy invitando a partir de el 11 de noviembre, un día antes, hasta el 22-23 de diciembre, por favor, anclar la luz, para que la luz ilumine los corazones de tantas personas que se están dejando arrastrar por el fanatismo de estos movimientos MK que están disfrazados y escudados con temas de ascensión y gesaras, simplemente prometiendo cosas, porque muchas de esas personas reúnen tres de estas características similares a la gente de todos los tiempos que se han dejado llevar por el fanatismo. 1. Inseguros de sí mismos. 2. Autoestima baja. Y 3. Dependientes de terceros. La verdad te hará libre, y solo aquella que encuentras en tu corazón. Los mensajeros solamente somos eso, mensajeros. Y nuestro mensaje es para que lo disciernan, lo interioricen, lo apliquen si es necesario, o lo adapten de acuerdo a sus circunstancias, pero jamás para convertirse en seguidores, y mucho menos en vanagloriarnos a nosotros. El plan sigue su marcha, y lo que se viene será solamente durísimo para los que sigan
con la narrativa de polarización, de odio, división y sobre todo de dependencia, de delegar a otros. Solamente estarán fuertes los que son neutros y creen en sus propias capacidades y saben sus propias debilidades. Solamente son libres los que son conscientes de ello. Gracias, gracias, gracias.